Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la web abogadoescribanogares.com, que como sabéis representa a un despacho de abogados con sede en Granada, aunque trabajamos en todo el territorio nacional, entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados. Pues bien, dentro de esta especialidad y en este vídeo vamos a hablar sobre la posibilidad de reclamar una pensión de incapacidad permanente a aquellas personas que sufran una hernia discal lumbar. Seguidamente lo pasamos a explicar. Como hemos avanzado al inicio del vídeo, ahora nos queremos detener en si es posible solicitar una pensión de incapacidad permanente en alguno de sus grados, es decir, una absoluta, una total o una parcial en su caso, a aquellas personas que sufran una hernia lumbar. La zona lumbar de la columna vertebral es una zona que, como saben prácticamente todas las personas que tienen afectadas esa zona de la espalda, es una zona que se ve sometida a fuertes presiones, a fuertes ejercicios intensos, sobre todo en aquellos trabajos donde se requieren la carga de peso y el mantenimiento de posturas forzadas. Es una de las zonas de la espalda más inestables y que, como hemos dicho, se somete a más presión y a más esfuerzo, y por ello es una de las zonas que más se lesiona habitualmente, sobre todo, como decimos, en trabajos que implican esfuerzos físicos con esa zona, sobre todo aquellos trabajos que implican no solo coger peso, sino también realizar flexoextensiones continuas de espalda, mantenimiento de posturas forzadas y en general aquellas actividades que sobreesfuerzan la columna lumbar. Pues bien, ¿se podría solicitar una pensión teniendo una hernia lumbar? Pues tenemos que analizar cada caso en concreto. Nosotros tenemos un sistema de trabajo, un sistema de evaluación de cada caso en particular, que nos permite llegar a conclusiones sobre la viabilidad concreta para reclamar una pensión por este tipo de hernia lumbar. Ese esquema de trabajo es muy sencillo. En primer lugar, lo que tenemos que analizar son los informes médicos lo más objetivos posibles que tengamos sobre esa hernia lumbar. Fundamental tener el informe de un especialista en la materia, como puede ser un neurocirujano, donde se nos explique claramente que tenemos esa hernia lumbar. Sobre todo, será muy eficiente y casi siempre viene acompañado ese informe del especialista por un informe de resonancia magnética donde se ve la imagen efectivamente de esa hernia lumbar. No todas las hernias lumbares son iguales y por eso el informe del especialista, donde nos diga qué tipo de hernia tenemos, es fundamental para poder valorar la capacidad residual de trabajo, que es lo que posteriormente vamos a realizar. Sin duda, no solo las personas que tienen una hernia lumbar o de otro tipo, pero en este caso, en este vídeo de hernia lumbar, no solo suelen tener la hernia en sí mismo, sino que también lleva asociadas otras enfermedades, fundamentalmente también de la columna, como puede ser la artrosis, la espondiloartrosis y cualquier otra, protusiones discales, etcétera, que sin duda nos van a ayudar a saber exactamente cuál es la patología concreta a nivel lumbar que tiene el afectado. Es muy importante, sobre todo para las personas que sufren este problema, que soliciten de sus especialistas que no solo le den un informe donde se describa cómo es la lesión, sino también que se describan las limitaciones que provoca esa hernia. Uno de los problemas más frecuentes que nos encontramos a la hora de valorar si podríamos o no solicitar una pensión es que no tenemos informes que nos delimiten cuáles son las limitaciones que la hernia lumbar provoca. Por ejemplo, sería muy interesante que a la vez que se nos dice que tenemos una hernia lumbar concretamente de tal calibre, de tal importancia, que nos dijera que esa hernia, por ejemplo, limita el coger peso, o que limita el realizar flexoextensiones continuas de la zona lumbar, o que limita la bipedestación prolongada, es decir, estar de pie mucho tiempo, o la deambulación igualmente prolongada. Esas limitaciones tenemos que conseguir, tenemos que exigirle, que pedirle a nuestro especialista que las redacte en el informe, porque eso luego nos va a facilitar mucho el trabajo. Si no las tenemos, si esas limitaciones no se concretan,
deberemos después acudir a especialistas en valoración del daño corporal para que, teniendo en cuenta esos diagnósticos, nos establezcan las limitaciones concretas. Porque es fundamental no solo el determinar la lesión, sino sobre todo calibrar las limitaciones que provoca. Una vez que ya tenemos ese trabajo hecho, que ya tenemos las lesiones objetivas, las limitaciones que nos provocan en particular, el siguiente paso es analizar el puesto de trabajo del afectado. Y sobre todo, ver qué requerimientos físicos a nivel lumbar se nos van a exigir en el puesto de trabajo en concreto. Indudablemente, no solo a ese requerimiento, sino también tendremos que valorar globalmente lo que es el trabajo concreto y ver si las limitaciones que tenemos y que nos ha provocado esa hernia lumbar y toda la patología o toda la enfermedad que pueda llevar asociada, pues nos permite o no nos permite realizar el trabajo. Y así ya entramos en la tercera y última fase, que es combinar toda esta información. Y eso ya está el abogado especialista en valoración, en reclamación de pensiones de incapacidad, el que lo tiene que realizar. Tenemos por un lado las lesiones y limitaciones objetivadas, de la mejor manera posible. Contra mejor esté valorado ese extremo, más fácil será valorar la viabilidad del asunto. Y por otro lado tendremos que valorar el trabajo concreto del trabajador, sus requerimientos físicos exigidos, la capacidad de trabajo residual que queda. Y con todo ello podremos concluir si a la vista de estos factores podríamos o no reclamar una pensión en cada caso en concreto. Bien de incapacidad absoluta si no se nos permite realizar ningún tipo de trabajo con motivo de esta lesión, o bien una incapacidad permanente total en aquellos casos en que no se nos permite realizar el trabajo concreto, que es el trabajo habitual del lesionado, pero sí podríamos realizar otros trabajos que no sean ese, en todo caso más sedentarios o que no impliquen requerimientos de tipo lumbar. Incluso para los casos que, aunque el afectado pudiera realizar el trabajo habitual que tiene continuamente, aún así lo pudiera realizar pero tuviera una limitación superior al 33%, aún en ese caso podríamos solicitar una incapacidad permanente parcial, que conllevaría el percibir una indemnización de 24 mensualidades de la base reguladora del afectado, de la base reguladora de su pensión, que ya explicaremos en otros vídeos cómo podemos determinar. Pues bien, esos son los pasos que tenemos que dar siempre que se nos pregunte si podemos o no podemos pedir una pensión de incapacidad por el padecimiento de hernia lumbar. Si hacemos todo este trabajo, si seguimos todo ese esquema de trabajo, podremos llegar a tener claro si en cada caso en concreto, realizando ese trabajo, podríamos o no pedir una pensión. Nosotros, en nuestro despacho de abogados, ofrecemos a cualquier persona que esté interesada y que tenga esta patología u otra similar, nos pueda llamar al teléfono que aparece al borde del vídeo, al final de este vídeo, y nos cuente su caso. Le informaremos cómo puede hacernos llegar sus documentos y cómo puede obtener que nosotros le informemos sobre la viabilidad que a nuestro entender y en nuestra experiencia profesional puede tener la reclamación de una pensión en su caso en particular. Y ello de forma totalmente gratuita. Utilicen este servicio que como insistimos, es gratuito y le puede servir de mucha ayuda para valorar su solicitud de incapacidad. Espero que el vídeo le haya gustado y hasta el siguiente vídeo.